Hola y bienvenidos a esta cápsula de aprendizaje donde vamos a conocer un poco sobre las características generales que nos permitirán identificar a aquellos organismos que englobamos dentro de la categoría taxonómica de líquenes. También vamos a conocer un poco sobre las diferentes formas de reproducción tanto sexual como asexual que podemos encontrar en estos organismos. Lo primero que debemos conocer es que los líquenes se consideran unos seres muy complejos, ya que sus talos o cuerpos vegetativos están constituidos por dos partes muy importantes, a las que llamaremos micobionte, que corresponde al hongo, y el fotobionte, que corresponde al socio fotosintético. Recordemos que los líquenes son una asociación simbiótica donde ambos organismos que forman parte de dicha asociación reciben un beneficio uno del otro, es decir, se complementan. Generalmente en el fotobionte vamos a tener en cuenta que este puede ser unicelular o puede también formar una especie de cenobio que es muy parecido a una colonia. Entonces, este fotobionte es el que se encarga de realizar el proceso de fotosíntesis a partir del cual sintetiza los azúcares que el organismo necesita para realizar todo su proceso metabólico y también en este proceso fotosintético ellos van a liberar oxígeno. En las partes de un líquen, como ya mencionábamos, las dos partes involucradas es un micobionte u hongo y un fotobionte o alga. Entonces lo que sucede es que vamos a ver que hay una asociación que se establece entre estos dos organismos y que generalmente el micobionte va a entrelazar sus hifas con el fotobionte y de esta forma van a ir construyendo la asociación liquénica o formando un nuevo talo. Ya vamos a observar más adelante cómo se constituye a nivel anatómico cada una de las partes de un líquen. Algo muy importante que debemos reconocer es que en los líquenes, llegado su momento de poderse reproducir, esta capacidad únicamente la va a tener el micobionte. Es decir, el fotobionte solo se va a poder reproducir de forma asexual, mientras que el micobionte lo podrá hacer tanto de forma asexual como sexual. En los componentes del talo liquénico, así a grandes rasgos, vamos a determinar que los micobiontes u hongos más comunes que podemos encontrar formando parte de esta asociación pertenecen casi siempre, en su mayoría, a la división Ascomycota. Muy pocos van a ser basidiomicotas y también podemos encontrar algunos deuteromicota formando parte de un líquen. También es necesario recalcar en este punto que la descripción taxonómica o la asignación de un líquen a una determinada categoría taxonómica sigue siempre el código de nomenclatura botánica. El otro componente importante del talo liquénico es el fotobionte. En el caso de los fotobiontes vamos a tener en cuenta de que, contrario a la enorme cantidad de hongos que pueden realizar este proceso de asociación para formar un líquen, en el caso de las algas
únicamente se reconocen en la actualidad un aproximado de 30 géneros y estos pertenecen principalmente a las cianobacterias del dominio Eubacteria y a las microalgas unicelulares del filum Chlorophyta del dominio Eukarya. Actualmente los científicos o los botánicos que se dedican a este campo de estudio han reportado solamente dos géneros de algas heterocontofita, es decir, de algas pertenecientes al filum Ocrophyta, y estas son del género Heterococcus de la clase Xanthophycia y Petroderma de la clase Phaeophycia. Entre las cianobacterias o cianobiontes más comunes que podemos encontrar, estos forman parte de los géneros Nostoc, Escitonema, Estigonema, Glocapsa y Caloptrix. Las algas verdes más comunes que vamos a encontrar con mucha frecuencia formando parte de la asociación liquénica pertenecen a los géneros Trebosia, Trentepolia, Cocomixa y Mimercia. Anatomía de los líquenes. En el caso de la anatomía de los talos liquénicos, vamos a tener en cuenta que es una anatomía bastante sencilla y una clasificación por lo consiguiente de la misma manera. Únicamente encontramos dos tipos de clasificación por la anatomía que ellos van a presentar. Encontramos a los talos homómeros y a los talos heterómeros. En el caso de los talos homómeros, debemos considerar que tanto el fotobionte como el micobionte se encuentran distribuidos de una forma uniforme, es decir, no encontramos una diferenciación en estratos ni de el hongo ni de el alga, sino que ellos están envueltos en todo el componente liquénico sin determinarse cuál es el estrato de uno u otro organismo. Contrario, en el caso de los talos heterómeros, acá ya vamos a ver una diferenciación en capas que van a ir de una forma muy ordenada y en la cual vamos a reconocer que cada una de las capas corresponde a uno de los simbiontes. Vamos a ver claramente que se forma un córtex superior por hifas del micobionte, luego también una capa de fotobionte, es decir, una capa de las microalgas que forman parte de esta asociación liquénica, una médula y un córtex inferior que van a tener o van a estar formados por el micobionte. En el caso del líquen con talo homómero, lo que vamos a observar es una distribución pareja o uniforme tanto del micobionte como del fotobionte. No vamos a lograr observar una diferenciación entre estratos de uno u otro componente. Al verlo al microscopio, lo que vamos a ver es un conjunto de hifas y de microalgas que se entrelazan uno con otro. Contrario al caso del líquen con talo heterómero, lo vamos a observar claramente que este se distribuye por estratos, formando una corteza superior, una médula y una corteza inferior que van a estar compuestas por las hifas del hongo, y también vamos a identificar claramente una capa de microalgas o de fotobionte
que se distribuyen únicamente en esa capa, es decir, en el líquen heterómero lo que vemos es un ordenamiento en capas conformadas por cada uno de los componentes. En el caso de los líquenes que pertenecen a los grupos un poco más evolucionados es donde vamos a encontrar precisamente la forma de líquen con el tipo de talo heterómero. Para recalcar un poco, en el caso de algunos de ellos pueden presentar estructuras de fijación que se conocen como ricinas. Las ricinas o rizoides también tienen la función, primero, de lograr el anclaje del líquen al sustrato y segundo, realizar la absorción de nutrientes a través de estas ricinas o rizoides. Reproducción de los líquenes. En el caso de la reproducción de los líquenes se puede dar tanto una reproducción sexual como asexual. Cabe recalcar acá en este punto que la reproducción sexual va a estar restringida o va a ser realizada únicamente por el micobionte, mientras que para el fotobionte va a hacer un tipo de reproducción siempre de forma asexual. En el caso de la reproducción vegetativa o asexual de los líquenes, encontraremos que estos pueden formar diferentes estructuras, entre estas los oredios, los isidios, los esquicidios, los filidios o lobulíos y los blastidios. Los oredios consisten en una masa de hifas que agrupan o engloban a un conjunto de microalgas y que tiene precisamente la capacidad de originar a un nuevo individuo. Los oredios se originan en estructuras especiales que se conocen como soralios. Estas estructuras, soredios e isidios, son muy comunes de observar en talos foliosos y fruticulosos. Y en el caso de los esquicidios, son pequeñas estructuras que se forman en los lóbulos, principalmente de líquenes foliosos. En el caso de los filidios, son como pequeñas proyecciones o lóbulos que se forman en los extremos de los talos de líquenes foliosos también. Y en el caso de los blastidios, son como pequeños tubérculos que se forman sobre los talos liquénicos en algunos géneros, por ejemplo, Lecidella, Rhinodina y de Fisia. Y en el caso de la reproducción sexual, los tipos de estructuras o ascomas más comunes que podemos encontrar en un líquen es el peritecio, el apotecio y las lirelas. Como ya vimos, son estructuras muy semejantes a las que presentan los organismos de la división ascomicota, y en el caso de las lirelas van a ser una modificación de pequeños apotecios que son alargados y que generalmente forman pequeñas hendiduras sobre el talo liquénico y que se pueden encontrar muy bien, por ejemplo, en líquenes del género Graphis. Y un acercamiento a las lirelas nos permitirá observar la forma alargada de estos apotecios modificados y las hendiduras que forman sobre la superficie liquénica. Recordemos que en estas estructuras de reproducción asexual se forman las ascas con las ascosporas.
Bien, esto ha sido la primera parte para conocer las generalidades y forma de reproducción de los líquenes.